Lo primero, muchas gracias a todos por asistir hoy y compartir este tiempo con nosotros. Os queremos dar la bienvenida a la segunda edición de Open Tribal. Es un nuevo formato al que le estamos dando forma poco a poco y que surge como un espacio de charlas inspiracionales. La idea es que cada 2 o 3 semanas un miembro de Tribal elija un ponente que crea que por sus conocimientos, vivencias o experiencias puede inspirar al resto, ¿vale? La idea es no cerrarnos solo al ámbito del diseño estratégico de soluciones, que es a lo que nos dedicamos en Tribal, sino abrirnos a otras disciplinas, como en este caso es la fotografía documental. Como su propio nombre indica, Open Tribal es un espacio abierto, no pretendemos que sea un monólogo de nuestros ponentes, sino que dejaremos al final unos minutitos para generar un poco de diálogo. Bueno, para ello hoy hemos invitado al fotoperiodista Ángel López Soto. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que pasemos un rato agradable todos juntos. Bueno, Ángel es fotoperiodista, como he dicho, lleva más de 30 años viajando por el mundo y documentando distintas realidades sociales y culturales a las que no todos estamos tan acostumbrados. Os invito a que cuando tengáis un rato visitéis su web, lopez-soto.com, donde podréis profundizar más y conocer más sobre su trabajo, sus viajes, etcétera. Además de todo esto, añadir que Ángel es mi padre. Creo que por el parecido se puede deducir, siempre nos lo han dicho. Y bueno, por eso estoy muy contento de poder compartir este espacio con todos vosotros y con él. Vamos a estructurar la charla en 4 bloques principales, pero bueno, voy a dar paso a Dani, que va a hacer de moderador de la charla y va a explicar un poco de lo que vamos a hablar y va a ir introduciendo cada tema. Así que, sin más, os dejo con Dani y, por supuesto, con Ángel, que es el protagonista de hoy. Gracias a todos. Gracias, gracias Sergio. Genial. Bueno, por contaros un poco la dinámica y la queríamos hacer un poco así diferente a la anterior. En este caso, lo que queremos hacer es como un repaso de poco la trayectoria también de Ángel, pero como con 3 grandes enfoques, ¿no? Por un lado tenemos este título, ¿no? Que queríamos un poco traer la transformación digital como una parte que creo que, bueno, pensándolo y hablándolo ayer justo con Ángel, ¿verdad? Era como, quizás ha sido de los primeros sectores donde la transformación digital llegó antes, ¿no? Llegó desde el mundo analógico en la parte de trabajo, pero también está llegando esa transformación digital, ¿no? A todo su contexto, ¿no? De profesión y de, pues, ¿no? De la forma en la que se relacionan como fotógrafos, ¿no? Me parecía muy interesante que justo pues una persona con tus vivencias, ¿no? Y con tu recorrido, pues nos hablases un poco de eso, ¿no? Primero, en ese gran bloque, ¿no? Que cómo esa transformación digital o cómo esa transformación ha afectado a tu persona, ¿no? A nivel personal, cómo la fotografía, por un lado, ha afectado a tu relación personal con el mundo, ¿no? Y, bueno, quiero que hables primero de esa parte y luego iríamos más a la parte más técnica, quizá, pues en el día a día, en el manejo de las herramientas digitales. Y luego también, pues todo lo que sería tu entorno, ¿no? Lo que hemos hablado de redes sociales, cómo está afectando también esta nueva vuelta de tuerca de la transformación digital, ¿no? O de la transformación incluso del COVID, ¿no? En tu día a día, ¿no? De tu background, todo esto, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, por la parte personal, ¿no? ¿Cuáles han sido quizás esas claves de esa transformación personal? ¿Qué es lo que buscas a la hora de hacer fotografías? ¿Qué te ha motivado a la hora de dedicarte por esa profesión tan bonita, ¿no? Adrián, ¿no? Bueno, ante todo, saludaros, agradecer esta oportunidad de poder estar con vosotros un rato, contando parte de mi experiencia profesional.
Y respecto a lo que me estás preguntando ahora, ¿no? Yo creo que es llegar a desarrollar una profesión por más de 30 años es todo un proceso, hay una evolución en todo esto. Yo empecé en la fotografía porque me atraía simplemente y de manera accidental, casi jugando con un amigo cuando teníamos 17 años o algo así, y nos fuimos aproximando a través de las cámaras de su padre, de un laboratorio pequeño que tenía para revelar negativos, y íbamos haciendo nuestros juegos. Era un divertimento más que otra cosa. Luego ya, obviamente, cuando empiezo a trabajar de manera profesional, he pasado por muchísimas etapas. Y ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? Pues en el año, yo llevaba mucho tiempo ya dedicándome profesionalmente a la fotografía, pero final del año 97, en un proceso personal mío, vital, de transformación, de renovación, de búsqueda, me doy cuenta de que lo que estaba haciendo en fotografía no estaba llenándome plenamente. Entonces, pensé que tenía que hacer algo que sirviese, que tuviese utilidad, además de una satisfacción propia como creador, etc. Y fue ahí cuando empecé a volcarme más en la fotografía documental, contar historias de personas que las están viviendo en diferentes lugares del mundo y que si no es por los periodistas, fotógrafos que traemos esas historias, entonces se quedan no existen. Entonces eso me motivó sobre todo, poder hacer algo que fuese útil, ¿no? Contar historias, y historias de sufrimiento a veces, otras veces no, de superación, etc. Respecto al tema de la transformación digital, sí, nosotros los fotógrafos fuimos de los primeros en notar este gran cambio, que fue brutal. Era pasar de una manera de trabajar con unos soportes determinados, con una dinámica, a otra totalmente nueva. A mí personalmente me llegó un proceso. No fue un salto inmediato. Después de tantos años de saber cómo se expone un negativo, cómo se revela, cómo se hacen las copias en papel, cómo se trabajan las diapositivas, que tenían una latitud de exposición muchísimo más corta que hoy en día, era mucho más crítico exponer bien una diapositiva. Después de toda esa experiencia de estar viajando durante a veces meses y transportando 200 rollos de fotografía, no saber lo que estás captando hasta que no lo revelas 2 meses después, todo esto ha cambiado radicalmente. Ahora cualquiera con un buen teléfono puede estar haciendo fotos en cualquier lugar del mundo, van a estar correctamente expuestas, muchas veces con gran calidad, y las puede además transmitir inmediatamente. Nosotros antes, cuando hacíamos estos reportajes, teníamos que esperar el momento de la vuelta al lugar a tu laboratorio, para llevar tu trabajo y poder ver qué habías hecho, y no tenías la posibilidad de repetir nada, como hoy en día, que puedes disparar y disparar 10.000 veces más hasta quedarte satisfecho con lo que haces. Entonces esta revolución ha sido muy importante. Otro de los aspectos, primero estamos hablando de la revolución tecnológica en cuanto a cámaras, sensores, etc. Luego vino una segunda etapa, que es la etapa de Internet, donde todo circula ahora a grandes velocidades, donde los fotógrafos tenemos nuevas vías para comunicar lo que hacemos, y esto es altamente positivo. Por la parte personal, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? ¿Cómo ha transformado, por ir por partes, ¿no? Por no adelantarnos a la parte tecnológica o la parte de la nueva realidad, sino vamos a ir paso a paso, si quieres, más quizá yendo a esa transformación personal, ¿no? Que es lo que buscabas, ¿no? A la hora de cuando te adentraste en el mundo de la fotografía, ¿no? Que querías cambiar un poco
la visión, ¿no? Traer realidades a esta sociedad, ¿no? A este mundo nuevo que no conocían, ¿no? Quizá esa evolución, ¿no? Ahora que ha cambiado todo tanto, ¿no? Los viajes, todo el mundo tiene acceso a fotografías, todo el mundo cualquiera puede ir al Tíbet ya, ¿no? Cualquiera puede ir a Senegal. ¿Cómo has vivido también esa evolución como profesional, ¿no? Como a la hora de que te encarguen más proyectos, toda esa parte, ¿cómo la has vivido? Bueno, respecto a la evolución personal, claro, hay que hacer remontarse al pasado, tratar de acordarse de los recuerdos, las cosas se mezclan, ¿no? Todo es un proceso evolutivo en lo profesional. Entonces, lo que pasa es que en el caso mío, mi profesión, que además de ser algo que me gusta, bueno, y precisamente por eso te toman las cosas de otra manera. Está lo profesional, el ganarse la vida con ello, pero al mismo tiempo es un vehículo de expresión. Y yo siempre he tratado de utilizarlo de esta manera. Sucede que al principio hacía las cosas de una manera más, estaba en una búsqueda, entonces vas probando cosas diferentes, tienes proyectos personales de un tipo, de otro, y luego al final sucede que vas madurando, vas encontrando respuestas, vas creciendo y cada vez te vas definiendo un poco más. Entonces, fue a final del año 97 cuando en uno de estos periodos, digamos, internos de cierta insatisfacción o de búsqueda, con las dos cosas juntas, decido hacer algo en la fotografía que pudiera tener una utilidad más allá del satisfacer mi propia creatividad, mi propio ego, etc. Quería que eso tuviera una trascendencia, una utilidad sobre todo. Y ahí fue cuando en un viaje de 2 meses estuve buscando otro tipo de historias para contar, ¿no? Y encontré a los tibetanos que huían del Tíbet. Eso me despertó no solo una gran curiosidad, sino todo mi interés se volcó en ello. Estuve en Nepal y en India, donde están los grandes asentamientos, y a partir de entonces llevo 23 años documentando lo que es el exilio tibetano en el mundo. En fin, hay un proceso, ¿no? Todo es en la vida, son cambios, transformaciones, y yo creo que hay que estar atento, escuchando esas voces interiores que te están diciendo que hay que renovarse. Y en ese contexto, por ejemplo, ¿no? El Tíbet, ¿con qué fotografía te quedas? ¿Con qué momento, ¿no? Justo ayer hablábamos tú y yo preparando un poco todo esto, ¿no? Hablábamos, ¿no? No sabemos exactamente qué fotógrafo fue el que lo dijo, ¿no? Pero como que la mejor fotografía es la fotografía que no eres capaz de tomar, ¿no? Y quizás que con esa doble pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa fotografía que tú la tienes en la retina o la tienes en tu mente y no has podido transmitir y te gustaría contar? ¿Y cuál, si has conseguido, ¿no? O cuál consideras o cuáles consideras que han sido la más impactante, ¿no? Sí, creo que yo se lo escuché no solo a un fotógrafo, que la mejor fotografía es la que no se hace. Yo en mi caso me ha pasado muchas veces de no tener una cámara en las manos y estar viendo algo fantástico y desear haber tenido un aparato para poder registrar eso en ese momento. Y otras veces también, curiosamente, estás trabajando, llevas tu equipo fotográfico, pero estás viendo algo y por algún motivo no lo haces, no haces esa foto. Sobre todo cuando hay gente, ¿no? Es decir, esa es una de mis especialidades. Yo me dedico a fotografiar a las personas. Pero así todo, a veces, por más experiencia que tienes y tratas de acercarte bien a la gente de la manera correcta para ganarse su confianza y poder tratarlos.
Es muy importante. ¿Cómo haces tú ese proceso? Porque sí que es cierto que hay mucha polémica en la fotografía, ¿no? Con eso, ¿no? Como que parece que vas robando fotografías a las personas, ¿no? Y no hay un diálogo con esa persona. ¿Cómo enfocas tú esto? Esto yo creo que el tiempo te va dando ciertas, vamos a decir, técnicas, que no es una palabra que me guste, pero sobre todo uno se maneja con la intuición, con los sentidos. Hay que acercarse a la gente de una manera donde ellos se tienen que abrir para permitirte que entres en sus vidas. Y eso es una cuestión de que no hay una fórmula que sirva. Eh, Cada situación y cada momento es único y diferente. Entonces yo a veces me enfoco la cámara directamente y disparo, pero miro a la gente también, retiro la cámara de mis ojos un poco y los miro y trato de transmitirle, en fin, algo que sea positivo, que no ganarme esa oportunidad de poder fotografiarlos, ¿no? En ese proceso fotografiaste fotografía al Dalai Lama, ¿no? Como agente ilustre, ¿no? Pero ¿qué te transmite, ¿no? Esa fotografía a esa persona. Bueno, el Dalai Lama lo he fotografiado muchas veces y como dije antes, cada vez es distinto, son situaciones diferentes, la persona está de manera distinta, el escenario, la luz es distinta, entonces cuando estás haciendo fotografías tienes que amparar un montón de situaciones simultáneas y eso a veces se te escapan cosas, porque son mucho lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me recuerdo haber hecho una imagen del Dalai Lama en Dharamsala, que es donde vive, en el norte de India. Tuve una audiencia personal con él, estuvimos bastante tiempo, le hice fotos, estuvimos charlando, etcétera, etcétera. Y tengo una foto en blanco y negro, un retrato, un primer plano, que es de los que conservo con más cariño. Y luego le hice montones de veces más fotos. Cada una tiene una particularidad, ¿no? A veces hay retratos donde ves la cara nada más dura y esa expresión te está contando parte de quién es esa persona. Y hay otras fotos que son en movimiento, en situaciones diversas, con monjes, con la gente, los refugiados que escapaban del Tíbet cruzando las montañas y se encontraban con él, momentos emotivos, etcétera. Muy bueno, me encanta. Quizá, ¿qué claves o qué aprendizajes nos podrías transmitir a todos nosotros, ¿no? Quizá como personas o que no hemos viajado, cómo afrontar un viaje, ¿no? O cómo afrontar, yo creo que aquí a todo el mundo le gusta viajar. Quizá, cómo afrontar un viaje a un lugar como Asia o qué cosas recomendarías tú, ¿no? Como viajero y como fotógrafo también en esa experiencia personal. Bueno, hoy en día, como dijiste antes, todo el mundo viaja, se puede ir al lugar más remoto del planeta ya por tu cuenta, o la gente más joven lo que hace es contratar los mismos servicios sobre la marcha muchas veces, están en Tailandia y tratar de irse a una isla perdida y hacer una reserva con su teléfono móvil, etcétera. Hoy viajar es asequible a todo el mundo, no ahora que estamos en el periodo de la pandemia, pero en los últimos años el viaje ha sido el turismo, una de las grandes industrias a nivel internacional. Entonces, todo el mundo viaja. Yo he escuchado conversaciones a veces que me sorprendieron mucho, ¿no? Casualmente en una gasolinera un día, dos chicos, el de la caja y el que estaba pagando, resulta que se conocían a través de un tercero y empezaron a hablar de sus vacaciones. Uno había estado en República Dominicana, el otro creo que en Tailandia y tal, y estaban hablando entre ellos como si acababan de llegar
del bar de la esquina, ¿no? Sin ningún tipo de emoción, me daba la impresión de que habían estado en el lugar sin haber visto prácticamente nada, ¿no? Y hay una parte de, quizás, de una parte de viajeros que se mueve, se desplaza de esta manera. Y el viajar, como dijeron grandes pensadores también, escritores, el viajar no es el llegar a un lugar, sino el camino en sí, lo que te está sucediendo mientras estás viajando. Y para ello hay que estar atento, hay que estar alerta, tener los sentidos despiertos, hay que tener la capacidad de sorprenderse, de maravillarse, de tener una aventura. Y yo he descubierto a lo largo de más de 30 años viajando por medio mundo que la gente en general trata de ayudar. Hay más buena gente que de la otra. Entonces hay que tener cierta confianza y no estar pensando que te vas a meter en lugares donde te van a robar, a matar, etcétera. Que, a ver, eso puede pasar, hay que ser prudente, pero hay que viajar con, yo creo que con un espíritu de curiosidad, ¿no? Y con respecto a la fotografía, lo que hemos dicho, hoy todo el mundo hace fotografías, hasta el punto que disparas 80.000 veces con un teléfono, por ejemplo, y luego cuando le quieres enseñar una foto a alguien, a un amigo, lo terminas aburriendo porque no encuentras la foto entre las miles que tienes ahí acumuladas. Creo que a veces tenemos que limitar un poco la cantidad de imágenes que tomamos y buscar la calidad. Menos, se dice, menos es más normalmente, ¿no? Y creo que es eso, un punto de vista respecto a fotografiar gente, básicamente es el respeto. A las personas hay que acercarse con respeto y esas cosas he visto que no muchas veces son así. A veces hay invasiones de gente con cámaras que llegan a los lugares sin percatarse de que hay personas que pueden sentirse molestas, incómodas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y en ese contexto, justo como hablando también de viajes, ¿no? Recientemente ha ganado uno de los premios más prestigiosos del mundo, ¿no? Un Sony Award, ¿no? Que es un premio muy interesante, ¿no? Y ahí estás fotografiando, retratando una cosa muy concreta, ¿no? Que es un tipo de lucha nigeriana, ¿no? ¿Podrías No, eso es en Senegal. Senegalés, perdona, que me he equivocado. ¿Podrías contarnos un poquito, pues eso, la historia detrás de esa sesión de fotos? Bueno, fue un viaje que hice a Senegal con un grupo de periodistas y entre los que viajaban uno con el cual teníamos pensado hacer un reportaje sobre la lucha tradicional senegalesa. Entonces, estuvimos durante todo el tiempo gestionando la posibilidad de asistir a combates, de estar con luchadores, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de muchísimas dificultades, conseguimos localizar a este grupo de jóvenes luchadores que entrenaban en una playa de Dakar a la caída del sol. Y para mí no era ni el escenario ni la situación ideal. Las luces ya se iban, había gente por todos lados cruzándose, en fin, y ellos iban a estar un tiempo limitado hasta que cayera el sol y luego se iban. Con lo cual hice ahí un ejercicio de, no sé, de reporterismo acelerado y traté de captar la mayor cantidad de imágenes posibles. Ahora,
Eso como es es así. importante, ¿no? Que no son posados, ¿no? Que eso es lo que también muchas veces la gente, ¿no? Que no está preparado, no son sesiones, que el grado de dificultad que entraña eso, ¿no? Cualquiera que haya hecho fotografías, ¿no? Justo es eso, ¿no? El captar ese momento, ese instante, ¿no? Que es un poco, quizá de ahí viene también en parte ese premio, ¿no? Sí, eso era así. Ellos estaban en su actividad y yo iba tratando de captar cada momento con algunos detalles de personas luchando uno contra otro, grupos, etcétera. Y digo que no me quedé contento por la condición, ¿no?, de trabajo, la situación. El tema es que, claro, el digital captura siempre la información en color. Pero cuando yo llego a Madrid y empiezo a editar todo el material y veo lo que tenía, no, menos me convencía todavía. Entonces hice una selección bastante escrupulosa de fotos que por su composición, su estética, su expresividad tuvieran más fuerza y lo que hice fue procesarlas luego en blanco y negro, ¿no? Quitarle todo eso que me sobraba y darle un aire diferente. Y tuve la suerte de que tuviese el premio de los Sony World Photography Awards, que es uno, en los últimos 10 años se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. Qué bueno, qué bueno. Vale, y con respecto un poco yendo a la parte más de realidad, ¿no? Esta nueva normalidad que tenemos todos. Por un lado, me gustaría ver cuál es el impacto de los fotógrafos en Instagram y otras redes sociales de fotografía. También, cuál es la relación que tenéis los fotógrafos con las agencias como Getty, que cualquiera de nosotros en el día a día trabajamos con Getty o con agencias de fotografías. Y luego también el mundo de exposiciones, ¿no? Que de hecho, además también lo vinculamos con una exposición que tienes ahora mismo en el Fernán Gómez de Madrid, que os invitamos a todos a ir a verla, vamos, yo todavía no he ido a verla, pero tengo muchísimas ganas, incluso de, pues eso, si hay algún grupo en el que podamos ir y nos cuentes bien el detalle de cada fotografía, será una maravilla. Entonces, retomando esa pregunta de eso, redes sociales, Instagram, relación con agencias de fotografía y un poco la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo la estáis viviendo? Las redes sociales son un vehículo importantísimo hoy en día. Hay que alimentarlas constantemente, porque si no vas desapareciendo de ahí. Entonces, ¿qué nos permite esto? Por ejemplo, yo lo uso bastante. Salvo Twitter, que nunca he tenido por decisión personal, uso Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, y cada una me aporta algo diferente porque hay gente distinta y creo que la gente va eligiendo sus redes, ¿no? Las que más les sirven o les interesan. Y yo ya llevo bastante tiempo activo con esto y en un momento dado se me ocurre rebuscar en mi archivo, como me ha pasado y que luego terminé publicando un reportaje sobre unas fotos que vengo haciendo desde hace muchísimos años a través de las ventanas y de los parabrisas de los coches por los lugares donde me estoy desplazando. Me he dado cuenta que tenía una cantidad de material enorme de esto, los recopilé todos en una gran carpeta y luego hice una edición, selección. En el diario El País estuvimos publicando durante 6 días, cada día una foto a través de esos parabrisas o ventanas. Se llamaba Otros Mundos. Y eso es lo que me permiten las redes, por ejemplo, empezar a buscar material en el archivo e ir publicándolo de manera seriada. Si bien en El País este tema de los parabrisas salió durante 6 días, yo estuve eso desarrollándolo más tiempo en mis propias redes. Sin duda es algo positivo, ¿no? Y que te puedan conocer, descubrir,
seguir una serie de gente que está en los lugares más remotos del planeta. Eso es sin duda una gran ventaja. Me decías de Getty y las grandes agencias de stock de imágenes. Pues mira, yo cuando empecé no existía Getty, Corbis, otras agencias que luego se hicieron importantísimas. Había una importante que era el Image Bank, y luego estaban las agencias de fotoperiodismo, ¿no? Gamma, Reuters, etc. Hubo una época cuando fuimos entrando en el nuevo mundo digital, donde surgen nuevas agencias, porque lo que estaban viendo era que eso era el futuro, y empezaron a escanear cantidad de imágenes, de archivos de todo tipo, de fotógrafos, de universidades, de todos lados, tener lo que hoy en día más o menos se está logrando, tener una base de datos brutal, enorme. Entonces estas agencias como Getty entraron en ese mercado. A mí me contactaron en algún momento de alguna de ellas, que no quiero decir nombres para no hacerlo tan particular, y nunca me interesaron las condiciones, lo que me ofrecían a mí, porque entre otras cosas tenías que renunciar esas fotos que estaban en sus manos en ese momento, tenías que renunciar tú a poder utilizarlas. Eso no me convencía en ese instante, pero luego las cosas, a mi manera de ver, han ido a peor, porque para vender una fotografía que te sea rentable en una gran agencia de stock, tienes que venderla infinidad de veces para sacar algo de dinero. Y eso es algo que a mí personalmente no me interesa. Sé que hay gente que explota ese mercado, que tendrán otra visión y que posiblemente les vaya bien, pero a mí no me ha interesado esto. Me interesaban antes, en la época en que todo esto se hacía con diapositivas y las mismas agencias tenían que hacer cantidad de duplicados para poder enviárselo a las revistas, periódicos, a todos los medios. También se ha democratizado, ¿no? Quizá el uso de las fotografías, ¿no? Creemos en ese punto, ¿no? Quizá ahora mismo también tenemos incluso de libres de derechos, como Unsplash, no sé si conoces esta herramienta, ¿no? Que cualquier usuario puede colgar fotografías, ¿no? Y utilizarlas todas libres de derechos, ¿no? Quizá ¿crees que es por eso una reivindicación o una lucha contra de todas estas grandes agencias, ¿no? Puede ser. Yo creo que no puedes hacer una lucha, no tiene sentido, y al final creo que lo que hay es un gran mercado que lo manejan, en fin, es manejado por empresas, por leyes que existen en cada país, tiene sus normativas respecto a todo esto, lo que son los derechos de imagen, derechos de autor, de reproducción, etcétera, etcétera. En Europa tampoco hay una ley común para todos. Yo creo que se está intentando ir en ese sentido, pero esto es un mercado y uno se mueve con sus herramientas de la manera que más le interesa y le conviene, ¿no? Yo no soy partidario, no me gustan estas grandes agencias, pero entiendo que hacen una labor importante, ¿no? Claro. Y quizá ya un poco, ya vamos terminando porque ya queda poquito, quedan como 15 minutos y me gustaría que también el resto de personas hiciesen preguntas. Quizá, ¿qué claves, ¿no? de esa transformación tanto personal como técnica como de la nueva realidad, qué claves te quedas, qué aprendizajes, qué cosas positivas nos quieres transmitir a nosotros que bueno, pues que muchos de nosotros somos muy jóvenes, otros no tanto, ya decirme yo joven, con 40 ya empieza a ser optimista.
pero sí, ¿qué podrías transmitir, ¿no? Como vivencia personal y en esa parte de transformación, pensando bueno, tú que llevas ya tiempo en esa transformación, ¿qué claves, ¿no? ¿Qué mindset nos quieres transmitir que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? No sé qué decir realmente. Yo he hecho mi camino un poco en los tiempos que me ha tocado vivir, con las tecnologías que habían, y he ido adaptándome al momento. Creo que al final la cuestión es esa, y más hoy en día, que todo cambia de manera vertiginosa, todo muy rápido se transforma. Programas que ayer tenías y usabas y eh, eran fundamentales, de pronto han desaparecido. Plataformas que servían ya no sirven más. Ahora entramos en la revolución del 5G, con lo cual todo esto se potenciará de una manera increíble, con lo cual vamos a poder enviar una cantidad de información gigante en un espacio de tiempo ridículo. Todo se va acelerando, todo va cambiando. Tenemos que cambiar las herramientas, la programación que utilizamos, la mente sobre todo. Eso es lo fundamental, que la mente se adapte a lo que está sucediendo, tratar de ver por dónde van las cosas y situarse uno mismo, ¿no? En un punto donde pueda estar lo más feliz y cómodo posible. Genial. Yo no quiero quitar más tiempo. Yo creo que podríamos dar una ronda de preguntas que creo que es interesante. Bueno, lo que os decía, repetir que tienes la exposición ahora ahí en el Fernán Gómez, que es súper recomendable, sobre el Tíbet. Y yo creo que invitar de nuevo a la gente a que vaya, a la visite y disfrute de un trabajo, ¿no? Que al final lo que decimos, ¿no? Que al final es un trabajo de muchos años, ¿no? Es como al final tardas en ver un segundo una fotografía, pero todo el trabajo que hay detrás de ella es brutal, ¿no? De viajes, de todo, ¿no? De vivencias, me parece súper interesante. Respecto a esto que estás comentando del Tíbet, yo empecé hace 23 años a documentar esto y sigo. He hecho innumerables viajes a India y Nepal, donde está el grueso de los refugiados. He estado en Tíbet, en otros lugares del mundo también. Y en este momento la exposición se llama Tíbet, una cultura amenazada, y está en el Centro Cultural de la Villa, en Fernán Gómez, en la Plaza de Colón en Madrid. Y yo os invito a ir a verla, va a estar hasta el 14 de marzo, y hago también algunas visitas guiadas donde lo que voy haciendo es contando los diferentes temas que se exponen allí, ¿no? Además de que hay suficiente cartelería y cartelas en cada una de las imágenes que dan amplia información de todo lo que se ve, también las veces que hago visitas es mucho más ameno, la gente pregunta, hay una interacción, es una vivencia distinta. Fenomenal. Pues nada, doy pie a la gente, a quien quiera preguntar algo en concreto, que se sienta libre y pregunte, sin problema. Yo sí que tenía una pregunta, si me permitís. Sí. Vale. En primer lugar, Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo y por charlar con nosotros durante esta horita. La verdad es que este tipo de conversaciones son súper enriquecedoras para nosotros, como podrás imaginar, porque es cierto que ninguno a nivel profesional, puede ser que me equivoque y seguramente hay alguno en la sala, no nos dedicamos a la fotografía, pero sí que nos dedicamos al diseño, de alguna forma, a labores creativas. Y en este sentido creo que recuerdo también en la carrera que yo estudié que tenía una asignatura al principio de la carrera que era Historia del Arte, y trataba de cómo recuperar las técnicas o el tratado de la luz, del color, de la disposición de los elementos en los cuadros y en el arte a nivel histórico, cómo recuperar eso y llevárnoslo a la grabación de vídeo y a la fotografía, ¿no? A la fotografía digital. Entonces, lo que quiero decir es,
¿qué nos recomiendas o qué pautas o qué técnicas o qué puntos clave nos recomiendas traernos de la técnica de la fotografía? Sí, de la fotografía. ¿Qué técnicas nos recomiendas traernos al mundo del diseño? Porque sí que la gran mayoría de los que estamos aquí, de alguna forma, diseñamos experiencias digitales. Y creo que sí que hay cosas que nos puedes recomendar recuperar a la hora de enfrentarnos a una pantalla en blanco y a la hora de diseñar experiencias como una página web, una aplicación o incluso creatividades para el mundo publicitario. Gracias. Bueno, a ver, los expertos en diseño y todo esto sois vosotros, entonces yo no me atrevo a decir ni a dar consejos y tal, pero como esta es una conversación abierta y podemos hasta equivocarnos en lo que decimos, lo que se me ocurre es que primero que vosotros manejáis conceptos visuales y audiovisuales, os dedicáis a eso, tenéis agudizado el sentido de lo que es la composición, etcétera. Pues esa es la base de todo, ¿no? Luego entiendo que en cuanto a fotografía, a veces es difícil determinar por qué una foto puede tener más valor que otra. Y no me gusta la palabra valor, pero porque cada cosa es diferente en sí, ¿no? Pero a lo mejor falta el criterio ese, un conocimiento más profundo de la fotografía, pero eso es algo que yo creo que entra en segundo plano. Recuerdo que hace muchísimos años una persona que era diseñador precisamente y muy bueno, Valentín Toledo, se fue a vivir a Estados Unidos hace muchos años. Yo trabajé mucho con él. Fue director de arte de varias revistas y pintaba. Era un genio creativo. Me decía, Ángel, concepto, métete eso en la cabeza. Como pretendía que cuando íbamos a hacer algo, algún trabajo, que tuviera yo claro cuál era el espíritu de eso, de lo que íbamos a hacer, que era lo importante, ¿no? Y al final es eso, es centrarse, tener las cosas claras, ¿no? Que eso también yo creo que se van aclarando a medida que vas desarrollando cada vez más la profesión. No sé, no se me ocurre deciros mucho, ¿no? Yo sé que la fotografía, todo el mundo hace fotos y a todo el mundo le gusta la fotografía. Pues no sé, tratarlo con cariño sobre todo, ¿no? Muy bueno, yo creo que sí ha respondido muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias. Sí, tenía una pregunta. Muchas gracias, Ángel, por tus palabras y tu visión, y también por el hecho de que ahora todos podamos decir que tenemos 2 grados de separación con el Dalai Lama, cosa que a mí me parece brutal. Me gustaría preguntarte si en algún momento, con toda esta vorágine digital, como bien hemos hablado y ha indicado Dani, si en algún momento, como otros fotógrafos que conozco, has vuelto a decir, voy a desempolvar la vieja Pentax, voy a ponerle un carrete, voy a tirar las fotos, voy a medirlas y luego no me voy a enfrentar a ellas hasta el laboratorio, para recuperar un poco quizá la mística que toda esta velocidad nos está quitando. No, no porque, entre otras cosas, mira, yo tenía hasta hace poco bastantes cámaras que las guardaba, algunas con cariño, pocas con cariño porque eran las que representaron algo muy especial para mí durante un tiempo de mi vida. Tenía mi laboratorio blanco y negro, que lo tenía ya guardado porque lo que hice fue, con el tiempo, montar un laboratorio digital donde hago mis propias ampliaciones con una impresora de inyección de tinta, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso, esas técnicas antiguas, el revelar el negativo, todo eso, yo ya lo he desechado. No sé si algún día volveré, tengo montones de negativos ahí que podría copiar por la manera tradicional, ¿no? Pero no he vuelto. Yo creo que la captura de la imagen
a mí me da igual que sea con un formato u otro, ¿no? Yo la hago ahora en digital. Lo que sí trato de que el tiempo me vaya marcando el ritmo, ¿no? Y no disparar a lo loco. Ahora cuando fue el estado de alerta, que nos encerraron la primera vez, he salido en un momento del atardecer en que las luces artificiales se empiezan a mezclar con las de después de la puesta del sol, y estuve fotografiando montones de zonas de Madrid y con una característica de luz determinada y una situación diferente que nos tocaba vivir, donde había pocos coches, poca gente, etc. Pues no sé qué más contaros. Hola. Sí. Preguntar. Hola Ángel, buenas tardes. Lo primero de todo, gracias por venir a darnos esta charla. A mí personalmente me interesa muchísimo. Quería hacerte una doble pregunta porque queda muy poquito tiempo. La primera es si consideras que el uso de las redes sociales como Instagram han introducido cambios en el propio objetivo de la fotografía. Es decir, que si crees que afecta esta transformación social digital a la esencia fotográfica propia. Y la segunda, que me interesa especialmente, es si esa búsqueda de las primeras etapas como fotógrafo cesa en algún momento de tu carrera o es una búsqueda que se mantiene a lo largo de toda una carrera de un fotógrafo. Bueno, respecto a lo primero, las redes sociales, si me decías algo así, si eso de alguna manera altera o contradice o no sé, el espíritu de la fotografía. Quiero haber entendido algo así, no sé si me equivoco. Eso es. Yo creo que no, las redes son un vehículo más para contar historias y de hecho vemos cómo se utilizan de múltiples maneras, ¿no? Hay gente que está muy volcada a ellas, y hay otras personas que las utilizan de manera más puntual. Unos cuentan su vida, hacen sus fotos personales, otros hacen paisajes, en fin, eso es una plataforma para contar historias. Cada uno lo utiliza a su manera. Ahora, creo que en el fondo no cambia el espíritu de la fotografía. La fotografía en sí no es nada más que una herramienta, y lo importante es cómo cada uno utiliza esa herramienta para contar sus historias. Tú puedes estar ahora en el desierto, alejada de todo el mundo, y estar haciendo tus fotos sin ninguna conexión a internet ni nada, y puedes estar viviendo esa situación plenísimamente. Luego a lo mejor las terminas colgando o no, pero creo que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, y nos aporta posibilidades. Yo creo que hay mucho de positivo en ello. Luego habría que matizar también, porque el hecho de que haya tanto hace que a veces no sepamos separar una cosa de la otra, porque es un bombardeo continuo de imágenes. La cuestión es, ¿puede el cerebro discernir, separar unas cosas de otras, saber realmente los mensajes que le están llegando? Entonces creo que Internet es una especie de Babilonia donde está todo mezclado, ¿no? Y ahí es donde debemos ser lo suficiente críticos, analíticos y exigentes como para que no nos atrapen lo superficial, lo que te termina confundiendo más, lo que menos te aporta, ¿no? Y me preguntabas algo más. Sí, te preguntaba acerca de esta búsqueda que todos los fotógrafos pasan en las primeras etapas. Si a lo largo de la carrera del fotógrafo estos son unas primeras etapas de búsqueda hasta que encuentras quién quieres ser como fotógrafo, o si para ti es algo que se mantiene constante a lo largo de toda la carrera de un fotógrafo. Se mantiene esa búsqueda,
Es una aventura, es tratar de encontrar respuestas que a veces ni siquiera te planteas con la lógica. Es evolucionar, es crecer, es avanzar. Hay momentos donde las cosas van más rápidas, los cambios suceden a mayor velocidad, otras en que hay que reposar las cosas que has vivido, tus experiencias, pero en el fondo ese motor está siempre ahí funcionando. Yo he sido siempre como inconformista y con un punto de rebeldía, digamos, ante cosas que no me gustaban, que no entendía, que me parecían injustas, etc. Entonces, esa búsqueda está, porque es una búsqueda no solo fotográfica, es una búsqueda interior, es una búsqueda mía como persona, y eso lo traslado a lo que yo hago, que es la fotografía, que además la elegí para expresarme. Ese fue mi primer contacto y mi primer interés. A mí, primero jugando, me divertía, me gustaba, y luego me di cuenta que tenía una herramienta para contar historias. Y eso es lo que estoy haciendo desde hace muchísimo tiempo, y creo que para eso hay que estar, no hay que acomodarse, hay que estar despierto, lo más despierto que se pueda, ¿no? Atento a lo que sucede y a lo que sucede dentro de uno también. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna pregunta más tenéis? Pues mira, bueno, justo... yo por finalizar, darte las gracias, Ángel, daros las gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. A mí, desde luego, me lo ha parecido, y que también os haya resultado inspirador, que es lo que buscamos con estas charlas. Como para mí, bueno, mi padre ha sido inspirador durante toda mi vida, o sea que me apetecía el compartir su trabajo y sus vivencias, porque creo que puede enriquecer y puede inspirar a más gente. Así que con esto finalizamos y os esperamos en la próxima. Muchas gracias.